no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En nuestro último capítulo hablamos del inicio de la formación del Estado moderno y de la reflexión filosófico-política sobre el Estado moderno. Pero si vamos a hablar de filosofía en la modernidad, tenemos que ineludiblemente referirnos al gran iniciador de la filosofía moderna, que fue René Descartes. En este programa vamos a dedicarnos a pensar otra cosa sobre René Descartes, mucho más allá de los límites en los que se los ha encasillado históricamente al gran filósofo francés de la modernidad. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Pienso, luego existo. Esa es la sentencia más famosa de René Descartes y es también el modo en que suele introducirse el pensamiento de la modernidad para ver cómo todo este proceso que venimos hablando de desplazamiento de la centralidad de Dios y el problema teológico a la centralidad del hombre se ve coronado con esta sentencia de Descartes. Pero vamos a analizar un poquito más en profundidad qué significa esta frase y cómo es que Descartes llegó a esta conclusión. En realidad, Descartes, en sus meditaciones metafísicas, que es un librazo que yo lo recomiendo, es un libro bastante cortito para ser libro de filosofía y está escrito en un lenguaje muy accesible, muy simple. René Descartes ahí en esas meditaciones cuenta cómo es que llega a sus conclusiones filosóficas. Y lo que nos dice en realidad es que él lo que buscaba después de un largo periodo de angustia, de búsqueda, de intento de llegar a una verdad, era encontrar un principio que fuera sólido para a partir de ese principio levantar con ideas claras y distintas, con ideas que no den lugar a duda, todo el edificio de su filosofía. Entonces, la reflexión filosófica de Descartes está cargada de su propia existencia. René Descartes nació a finales del siglo XVI y murió en el año 1650, a mitad del siglo XVII, de un fuerte resfrío. Se educó con los jesuitas en el colegio de la Flèche y se podría haber acomodado como profesor porque fue un alumno muy destacado, le ofrecieron un cargo, pero él decidió que quería conocer el mundo, viajar. Y así como había leído los grandes libros con grandes ideas, quería leer el libro que está escrito en el mundo. Para hacer esto y conocer la realidad europea y los países de Europa, se alistó primero en el ejército protestante y luego en el ejército católico en la Guerra de los 30 años. Y si bien nunca combatió, esta experiencia de guerra, de viajar por los países europeos y ver el enfrentamiento directo, le permitió ampliar su horizonte y llegar a las conclusiones que llegó, que marcaron y marcan hasta el día de hoy a fuego la filosofía en su conjunto. En nuestro próximo bloque vamos a profundizar un poquito más sobre esta conclusión a la que llegó. Vamos a contar la anécdota de cómo es que llegó a esta conclusión y vamos a pensar algunas consecuencias fundamentales para la historia de la filosofía sobre el pienso, luego existo de René Descartes. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Cuando se habla de René Descartes y del racionalismo que se origina a partir de su obra, se piensa en la idea de un ser humano fundado en su propia razón, desde un lugar bastante frío y bastante distante. Pero René Descartes fue un verdadero existente. René Descartes, como contaba recién,
estudió, viajó por el mundo y tenía una gran angustia por querer llegar a un principio sólido, firme, que le permitiera conocer verdaderamente la realidad. Y se propuso entonces, una noche de mucho frío en un parate de esa guerra de los 30 años, reflexionar sobre su propia existencia. Y ahí sentadito al lado de un fuego, mientras sus compañeros se habían ido de jarana, se habían ido de joda, como decimos aquí en Argentina, René Descartes reflexionó y se puso a pensar un método que le permitiera conocer la verdad tal cual es. Y el método que encontró es el de la duda. Voy a dudar de todo, se propuso Descartes, pero de una cosa no puedo dudar, y es de que estoy dudando. Y si dudo, estoy pensando. Y si pienso, existo, aunque sea como algo que piensa. Esta reflexión ya estaba presente en San Agustín. Sin embargo, la actualización cartesiana de esta duda metódica fue esa chispa que necesitaba la modernidad para encender el fogón de su gran filosofía. Se corona con el principio cartesiano de la duda metódica la razón del propio sujeto como fundamento último de su existencia. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano ha desplazado cualquier otro fundamento o razón por fuera de sí mismo. Sin embargo, Descartes tenía un problema bastante serio con su propio método. Yo puedo garantizarme a mí mismo que mi duda es la realidad de mi razonamiento. Pero ¿cómo hago para fundar el conocimiento de las cosas que me rodean, de todo lo que está fuera de mí, si dudo de todo? Para responder esta pregunta, vamos al siguiente bloque. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. No nos olvidemos nunca que cuando Descartes empieza a pensar estas cosas, la revolución copernicana era un hecho. Giordano Bruno ya había sido quemado vivo en la plaza en Roma, pero los descubrimientos sobre el universo avanzaban a pasos agigantados. De manera que la idea de Descartes de dudar de todo tiene bastante fundamento o tiene bastante apoyo en el hecho de que lo que los seres humanos habíamos creído durante muchísimos años se había caído como un mazo de naipes con la confirmación de Galileo de los cálculos de Copérnico. Es decir, el ser humano ya no era el centro del universo, ni la Tierra lo era. Entonces esta duda de Descartes se entiende también en ese contexto. Ahora, si yo miro y me baso exclusivamente en mi propia experiencia, el Sol se mueve, no la Tierra. Sin embargo, los cálculos matemáticos daban cuenta de que esto no era así, de que la Tierra giraba y en apariencia era el Sol el que se movía. Esto llevó a los racionalistas en general y a Descartes en particular a dudar de los sentidos. Si yo no puedo confiar en que mis ojos me muestran que el Sol se mueve y al final no es el Sol el que se mueve, ¿cómo hago para confiar de todo lo demás que conozco? ¿Cómo sé que la silla que está ahí, que la realidad tal como la conozco es así como yo la veo? Entonces Descartes piensa un principio que nos hace ver con claridad que Dios no desaparece del problema filosófico, sino que es desplazado. Porque, ¿qué dice Descartes? Yo me tengo que asegurar de que no estoy siendo engañado.
¿quién es la garantía de que no estoy autoengañándome o de que no estoy siendo engañado? Dios mismo es el fundamento o la garantía de que no estoy sufriendo el delirio ni el engaño de mi propia mente. Es decir, el sujeto moderno se afirma en su propia razón, pero necesita de esa divinidad que dé cuenta de la realidad que está fuera de él. Lo que abre aquí Descartes es un problema tremendo que va a marcar a fuego toda la reflexión filosófica siguiente, y tiene que ver con la idea de que el ser humano es un ser dividido en dos. Por un lado va su mente y por el otro lado va su cuerpo. La consagración de este dualismo tiene muchas consecuencias filosóficas. ¿Estamos realmente divididos? ¿Qué relación hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente? ¿Cuáles de nuestras ideas pueden ser consideradas verdaderas? ¿Cómo conozco la realidad? Como vemos, a partir de las reflexiones de Descartes se armó un problema bárbaro. Nos quedan algunas cositas por decir que las vamos a cerrar en el último bloque sin con esto pretender explicar y dar por terminado a Descartes. Por eso los invitamos a que estudien, a que abran los textos, a que lean no solo a Descartes, sino a todos los filósofos de los que venimos hablando y de los que vamos a seguir hablando. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si algo nos enseña René Descartes, que dudar es un modo de poder pensar otra cosa. La duda es fundamental para cuestionar aquello que damos como obvio, como en su época todas las personas comunes y corrientes y aún dentro de la comunidad científica daban como obvio que la Tierra era el centro del universo. Cuestionar lo obvio es fundamental, clave. No podemos insistir lo suficiente en esta idea ni darla por sentado. Es necesario dudar de lo que nosotros mismos pensamos. ¿Cómo sabemos que no estamos equivocados en la mayor cantidad de nuestros pensamientos? ¿Cómo sabemos que no estamos equivocados en aquello que asumimos como cierto? La reflexión, la razón, el hacerse preguntas, es un camino que se abre con mucha fuerza y que con René Descartes terminó tajantemente, se separó tajantemente la filosofía de la teología. Porque René Descartes se animó a cuestionar a sus propios maestros, a los escolásticos, y trató de elaborar una reflexión propia del mundo. ¿Qué más podemos decir como para cerrar? Podemos decir que Descartes fue un enorme matemático. La matemática fue la ciencia racionalista por excelencia y el fervor que va a despertar la inclinación filosófico-matemática de Descartes va a hacer que se desarrolle como un rayo el conocimiento matemático del siglo XX. Vamos a ir en los próximos programas profundizando y conociendo a otros pensadores racionalistas que pretendieron alcanzar una comprensión total de la realidad usando su propia razón. Esto es otra cosa y tratamos de presentarte a René Descartes desde otro lugar quizá no tan trabajado como es el de su angustia por encontrar un punto cierto en el cual apoyar sus ideas. Algo que nos pasa a todos los que nos animamos a pensar otra cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.